Se abre la sesión. El acta de la sesión segunda se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión tercera se encuentra a disposición de las señoras diputadas. Y a continuación, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un correo del señor Danilo Herrera Durán, gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, por el cual solicita audiencia a la comisión con el objeto de presentar la investigación titulada Propuestas para reducir las brechas laborales de género en Chile, de las investigadoras Javiera Reyes, del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, y Elisa Piña, del Centro de Políticas Públicas de la misma universidad. Y un oficio del oficial mayor de Secretaría por el cual comunica que la Cámara aprobó en general el proyecto que promueve, resguarda y garantiza los derechos de las personas menstruantes, correspondiente al boletín 14.577-34, y remite los antecedentes para el segundo informe. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Erika Olivera tiene la palabra. Sí, Presidenta, sobre el punto 2, sobre el proyecto que vuelve a comisión, quiero solicitar si ese proyecto ojalá pudiésemos verlo pronto, porque son indicaciones que creo que hay que revisarlas, hay que discutirlas y votarlas ojalá a la brevedad para que el proyecto vuelva a la sala y pueda seguir su proceso. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra sobre la cuenta? Bueno, en relación a la solicitud que hace acá la diputada Erika Olivera en relación al punto 2 de la cuenta, me gustaría también recabar la opinión de las demás diputadas de la comisión, porque en lo personal me parece que sería importante poner a la brevedad en tabla este proyecto, ya que le falta tan poco para poder enviarlo, ¿cierto? Y proseguir, como dice acá la diputada, su tramitación. Sabemos que es un proyecto que es importante, sabemos que es un proyecto que es necesario para las mujeres, y yo también estaría por la idea de ponerlo en tabla, ojalá para la próxima semana, para poder revisar aquello y así podemos agilizar la tramitación. ¿Se habría acuerdo para eso? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces queda para la próxima sesión, diputada. Ofrezco la palabra sobre puntos varios, si es que nadie más quiere hacer referencia a la cuenta. Por favor, diputada Maite Orsini, adelante. Muchas gracias, Presidenta. Quería solicitarle poder recibir en esta comisión a dos organizaciones que han hecho estudios sobre el impacto de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, porque tienen conclusiones importantes que exponer. Una de ellas es la Mesa de Acción por el Aborto, y que vendrían a exponer las profesoras Lieta Vivaldi y Lidia Casas, y también otra organización que es Sarmiento y Walker Abogados, que hicieron también un estudio sobre esto y quisieran exponer el análisis del impacto de la ley 21.030 para poder exponer cómo ha sido la implementación y algunas conclusiones para que nosotros lo revisemos y veamos si es que hay que hacer algún tipo de modificación o solicitar algún tipo de información al Ejecutivo. Llevan varios meses solicitando poder venir a esta comisión, no pudimos por problemas de agenda en otros momentos, pero han reiterado su solicitud, y yo creo que sería importante poder escuchar los informes de esas dos organizaciones que hicieron estos estudios bien acabados sobre el tema. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Orsini. ¿Alguien más? Diputada Emilia Schneider pedía la palabra. Y después a continuación, Sí. Natalia. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todas las diputadas, al equipo aquí de la comisión. Yo quisiera solicitar, a propósito de que
va a continuar, digamos, su tramitación el proyecto de ley de derechos de personas menstruantes, invitar a una organización que trabaja sobre todo con mujeres en situación de calle y justamente su salud y higiene sexual, que se llama Menstruar en Calle, y justamente una organización que trabaja estos temas, y sería interesante recibirlas en el marco de ese proyecto, porque justamente creo que los efectos más sustantivos que tiene es hacerse cargo de situación de mujeres en situación de calle que no pueden acceder a este tipo de mujeres y personas menstruantes que no pueden acceder a esto por vivir en situación de calle o por estar presas. Así que creo que sería muy interesante escuchar esa perspectiva, pero por supuesto en el marco de la discusión de ese proyecto y no así en cualquier sesión que nos obstaculice el debate, sino justamente para aportar a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Natalia, por favor, adelante. Natalia Romero. Sí. Muchas gracias, presidenta. Tengo bien pedir acuerdo de la comisión, si así lo estiman conveniente, para solicitar la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos para que exponga ante la comisión sobre las medidas y políticas de gobierno relativas a la implementación de la Ley 21.378, que establece el monitoreo telemático como medida cautelar en procedimientos penales y de familia en el contexto de violencia intrafamiliar. Esto, yo me hago con la mascarilla, disculpen. Esto con el motivo de que ya comenzó a regir en este mes el literal B del artículo 1 de esta ley, en lo relativo a la supervisión mediante esta medida cautelar de la prohibición del agresor a acercarse a la víctima y a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, cuando sea decretado por los tribunales de familia. Ya, si la comisión está de acuerdo que la podamos citar. Ya, perfecto, diputada. Vamos a tomar al final todos los acuerdos cuando todas hagan uso de la palabra o quienes la soliciten. Diputada Erika Olivera. Sí. Gracias, presidenta. Presidenta, quizás, no sé si será bueno también escuchar a la ministra de la Mujer y a la directora del Departamento de Derechos Humanos del MinSal sobre el proyecto de personas menstruantes. Porque mire, cuando nosotros trajimos este tema aquí a la comisión, antes de traerlo aquí, yo conversé y fui con las organizaciones a visitar a la anterior ministra de la Mujer, la señora Salaquet, y también nos reunimos con la directora del Departamento de Derechos Humanos del MinSal. Entonces, muy importante porque ellas en realidad acogieron este tema y también tienen su visión respecto de este proyecto. Y por otro lado, presidenta, yo quiero, mire, hace mucho tiempo esta comisión recibió a Claudia Salgado, que es una familiar, hermana de una mujer que se quitó la vida en la ciudad de Chillán. Ella trabajaba en el área de la salud y se termina quitando la vida por acoso laboral. Entonces, en esa oportunidad se expuso acá el tema y en esta comisión solicitamos que se enviara una nota al Servicio de Salud para poder reabrir, solicitando que se pueda reabrir el sumario. Porque, bueno, hoy día, claro, la Karin en este caso, que es hermana de Claudia, está fallecida, ya se termina suicidando, pero ellos como familia han intentado seguir en el proceso de juicio. La persona que finalmente cumple como el rol de fiscal termina después de un tiempo ocupando un cargo en otro servicio de salud de la misma ciudad. Por lo tanto, hay como un vicio ahí. Esta persona hoy día ya no está trabajando dentro del servicio y la familia lo que quiere es esclarecer estas cosas. Entonces, lo que solicitan es que se pueda enviar esta nota para reabrir ese sumario y ellos puedan tener y contar con todos los antecedentes para presentarlos ante la justicia. Entonces, le hago llegar a Elizabeth los datos y para que puedan revisar si eso se envió en aquella oportunidad y si no, para oficiar sobre este tema. Gracias, presidenta. Gracias a usted. Diputada Bianca Barchesi. A ver, ordenemos. Usted, Ana, ¿cierto? Ana. Muy bien, diputada. Ya, entonces, ¿alguien más? ¿No? Ya, entonces,
Oye, gracias. Un solo detalle. Bianca, claro, es Blanca en italiano y yo soy Chiara, que es Clara en italiano. ¿Es parecido? Sí. Está bien, está bien. Estaba cerca. Oye, yo quiero invitar a dos organizaciones, Proía, Siempre por la Vida y Mujer Reivindica. Y si puede ser el mismo día, creo que sería súper bueno para tener un debate acá. En el contexto de... 3 causales. Ya. Gracias. Diputada, adelante, por favor. Tiene la palabra. Ahí sí, ya. Presidenta, yo había puesto la sesión pasada un tema que había ocurrido en sesiones de sala y en sesiones de comisiones cuando las presidentas respectivas aludían a que se les refiriera como presidenta y distintos diputados hacían, digamos, el tema de señora presidente y yo lo interpreto y recogí muchas también apreciaciones de que no era por un tema lingüístico en sí, sino que era más bien por un ánimo de molestar finalmente y de contradecir un poco lo que la presidenta estaba señalando. Entonces yo quedé comprometida de redactar también digamos, contando las situaciones y pidiendo también que se corrigiera un poco esto y que se diera evidencia que finalmente si en algún minuto pasamos de ser de la Cámara de Diputados a ser Cámara de Diputados y Diputadas, y también lingüísticamente hoy día ya el lenguaje evoluciona y también responde a la necesidad social del lenguaje y también hay acepciones de distintas academias de la lengua en decir que mayoritariamente, porque se usa mayoritariamente que si bien es el presidente o la presidente, hoy día se recomienda que porque se usa mayoritariamente presidenta, se dé como convención, digamos, aludir a la presidenta. Entonces yo redacté, se lo voy a hacer llegar para ver cuál es la mejor forma de que lo podamos decidir, si en comisión de ética, si a la mesa o si como comisión de mujeres podemos levantar esto. Eso, señorita presidenta o señora presidenta. No sé. Muchas gracias. Diputada Maite Orsini tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Yo quería referirme a la solicitud que ha hecho la diputada Chiara, porque me parece que si es que esas organizaciones que ella quiere invitar tienen informes sobre la implementación de la ley que quisieran exponer acá, me parece bien. Si quieren discutir el fondo de la ley, que ya es ley hace bastantes años, que está aprobada democráticamente y que no está en discusión, a mí me parece que no es pertinente. Entonces me gustaría pedirle por su intermedio, presidenta, a la diputada si especificara si es que quieren exponer sobre la implementación de esta ley o si es que quieren hablar del fondo del proyecto de ley que no está en discusión en esta comisión ni en esta corporación por ahora. Sí, muy atingente su intervención, diputada Orsini, porque efectivamente tiene que ser dentro del contexto para que usted pueda contestar también, diputada. Adelante. Sí, de todas maneras, y es lo que yo buscaba también con el proyecto que lanzamos hace algunas semanas, el Día del Niño que por nacer, respecto precisamente a tener un debate democrático, de ver cómo esto se ha implementado ya hace casi 5 años desde que se promulgó la ley, hacer un análisis, ¿cierto?, de los casos. Hay muchas cosas que creo que es muy sano analizar y discutir, y por lo mismo sería muy bueno que sea el mismo día, porque así podemos tener un debate democrático acá en la Comisión de Mujer. Perfecto. Gracias. En definitiva es sobre la implementación de la Sí, misma sí. ley. Ya, perfecto. Diputada Emilia, tiene la palabra. Sí, yo, presidenta, muy de acuerdo con lo que señalaba la diputada Orsini. Yo creo que sería tingente la invitación por su intermedio que hace la diputada Barquesi cuando discutamos el proyecto que usted presentó relativo a la eliminación de una de las causales. Creo que respecto a lo que señalaba la diputada Orsini, es un informe sobre la implementación de una ley en curso y no sobre la discusión de un proyecto de ley. Entonces, me parece del todo razonable que tengamos un debate con distintas posturas, pero cuando toque la discusión de ese proyecto de ley en determinado, porque justamente ahora no es el asunto de discusión de la comisión ni de la exposición que proponía la diputada Orsini. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Flor Weiss. No, solo decir que en relación a lo que el planteamiento que hace la diputada Chiara,
me parece que es pertinente, porque si hay una diputada que está pidiendo que se informe sobre la implementación desde una mirada o una institución, ¿por qué no hacerlo entonces respecto a otras instituciones y sin necesario entrar en el debate del proyecto, digamos, sino que solo como un antecedente y informe, que a mí me parece positivo tenerlo? Sí. Mi opinión. Gracias. Sí, lo que pasa es que cuando le pregunto a la diputada me dice que sí, que efectivamente tienen... No. Esto es por el proyecto de ley, o sea, perdón, por la ley 20.030. A propósito de eso, ¿ya? No es por el proyecto que ella presentó, para que quede claro que en definitiva es sobre eso y acotado, por supuesto, a eso que es lo que se ha solicitado. Si nadie más quiere hacer uso de la palabra, podríamos proceder a tomar los acuerdos para avanzar a la orden del día, ¿cierto? Por favor, para que podamos hacer todo, porque hoy día tenemos una orden del día bien contundente, ¿ya? Entonces, bueno, primero, en relación a la propuesta que hace la diputada Orsini para poder analizar justamente el impacto que permite la ley 20.030, ¿les parecería ahora esto para alguna fecha determinada, diputada, o digamos ahora en algún momento que lo podamos acomodar dentro de la sesión? El tema de la invitación. ¿Cómo? Ah, ya, perfecto, ya. Y complementando con lo que decía la diputada Chiara Barchesi, para poder incorporar a las otras dos organizaciones que vendrían en conjunto con Mesa Acción Aborto y la otra que mencionó ¿cuál era la segunda? Sarmiento y Walker. ¿Ya? Todavía no, espérame. ¿Qué les parece mejor? ¿Que veamos este tema la próxima semana o que nos aboquemos a lo que es el tema del proyecto de ley de mujeres menstruantes que fue, digamos, ya acordado para que lo podamos poner en el segundo punto de la próxima semana? No, el análisis de la implementación de la ley 20.030. Yo creo que sería bueno que lo pudiéramos dejar como para algunas sesiones más adelante, ¿no? Sí. Exacto. Entonces lo podríamos dejar dentro de las cosas que tenemos ahí que poner fecha, porque tenemos algunas ya, para que lo dejemos anotado acá en la Secretaría. Entonces habría acuerdo para aquello, ¿sí? Dígame, diputada. Mira, solo mencionar que me parece muy pertinente el tema del proyecto de demostración porque está en curso, ya no está, digamos, declarado y el otro ya está instalado. Sí. Y también lo que dice la diputada Romero, porque ese es un tema, pero central hoy día, el tema de la violencia y cómo no somos capaces de llegar a la protección real de las mujeres. Son dos temas que me parecen prioritarios. Son dos temas distintos. Sí, pero son mi prioridad, digamos. Ya. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿les parecería que para esa misma sesión dejáramos también la invitación para la ministra de Justicia que propone la diputada Natalia Romero para efectos de también analizar esta otra ley que también estaría hace poco rigiendo, y así pudiéramos abocar esa sesión, que le vamos a tener que poner fecha, a este análisis de los dos implementaciones de estas leyes, que la primera sería la 20.030 y la segunda la 21.378. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces aquí... Presidenta. Espérame. ¿Sobre el punto? Sobre el punto. Ya, dígame. ¿Todas quedan para la próxima sesión? No. Vamos a ponerle fecha a la próxima sesión. Ah, la próxima ya le ponemos fecha. Que la próxima semana, además de ver el proyecto que vamos a comenzar a tratar hoy día, vamos a analizar el de mujeres menstruantes por efectos de la agilidad en la tramitación. Gracias, Presidenta. Perfecto. Y habría acuerdo entonces para que sí la próxima sesión invitemos a la ministra de la Mujer y a la directora del Departamento de Derechos Humanos para que nos acompañen durante la tramitación de esta iniciativa y den también su opinión en relación al proyecto como lo propuso la diputada Olivera. Ya, perfecto. Eso queda entonces para la próxima sesión. Sí. Y también entonces tendríamos que incorporar además de la invitación a la ministra, a la organización
menstruar en calle que ha propuesto la diputada Emilia Schneider. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Perfecto. Ya, parece que ahí estamos, ¿cierto? Sí. Entonces, pasando a la orden del día, en primer lugar, recibir a la alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, doña Macarena Ripamonti Serrano, y a algunas de las federaciones de estudiantes de esa comuna, con el objeto de analizar las situaciones de acoso y abuso de las que están siendo víctimas. Participan de la sesión la alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, doña Macarena Ripamonti Serrano, la acompañan Camila Stay, coordinadora cívica de la Municipalidad, y Nancy Diz, concejala. En segundo lugar, Dafne Núñez, de la Universidad de Viña del Mar. En tercer lugar, Camila Ulloa, de la Universidad Andrés Bello. En cuarto lugar, Javiera Mix, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valentina Morales, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Catalina Guajardo, de la Universidad de Valparaíso. Y Daniela Silva, de la Universidad Técnica Federico Santa María, a quienes les pedimos encarecidamente que por favor, cuando ingresen en el link de la comisión, puedan identificarse con su nombre y su organización para efectos de que sea más fluido, digamos, cuando les demos la palabra a cada una, por favor. Así que podríamos ya comenzar la orden del día. ¿Está por ahí la alcaldesa? Hola, buenas tardes. Soy Elizabeth. Nosotros avisamos que yo iba a acompañar hoy a las estudiantes de la federación, no la alcaldesa ni Camila. Yo soy Elizabeth Delgado, soy asesora de Videco y estoy acá en representación del equipo municipal. Pregunta, cuando votamos solo por la alcaldesa y ella invita o nosotros votamos para que vengan ellas? Para que vinieran, es que dijeron el nombre de las federaciones y de las organizaciones, no de las personas. Lo que ahora estamos diciendo son las personas que van a acompañar. Ya, digamos. perfecto. Vale, gracias. Pero al parecer hay un... Perfecto. Si nos dan un segundito. Sobre la invitación, yo entendí claramente que se invitaba a la alcaldesa. La alcaldesa, por lo que veo, no va a estar. ¿Cómo quedó redactada? Ahora, yo a mí me la parece tarea? que se escucha a las personas porque están acá. No estoy en contra de ello, pero era con la alcaldesa, así que me gustaría que quede claro eso, que no está presente, y eso es muy importante dado lo que estamos queriendo debatir, que quede registrado. Y mi molestia por ello. Perfecto. Bueno, a propósito de lo que señala la diputada y de lo que señala también acá la diputada Orsini, la verdad es que no nos ha llegado información formal y oficial de que la alcaldesa no vendría a la comisión y que vendría otra persona que tampoco es Camila Stay a la sesión. Sí están autorizadas las federaciones, porque eso fue tomada en acuerdo. Pero no sé si les parece que a lo mejor podamos pasar al segundo punto de la tabla mientras tanto para ver qué es lo que pasó con esta información y retomarlo a continuación de la presentación del proyecto que va a ser... no sé, ¿qué será eso? Sí, la pregunta es si la alcaldesa no hay ninguna posibilidad que se conecte, porque si lo dejamos para más tarde y se puede conectar... Eso es lo que estamos perfecto. averiguando Porque ahora. igual hay que diputada. escuchar las federaciones. Pero claro, es importante que ella pueda estar. Para que Exacto. ella escuche. Me da la sensación de que también es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? A ver, si puedo. Exacto. Le vamos acá la secretaría va a dar una información.
según lo que tenemos registrado en Secretaría, la información que hemos recibido, la secretaria de la comisión habló por teléfono con Elizabeth, pero entendió que acompañaba a las federaciones y no que reemplazaba a la alcaldesa en esta sesión. O sea, no hubo una comunicación formal de que la alcaldesa fuera reemplazada por alguien que la representara. Eso es lo que tenemos de momento. Así que si ustedes acuerdan de que pueda ella exponer en representación de la alcaldesa, no habría ningún problema. ¿Podríamos proceder así que expusieran las federaciones porque la solicitud fue suya, por eso le pregunto? Sí, claro. A mí me escribió directamente la alcaldesa para pedirme ella venir y en función de eso yo me atreví a pedir que le pusiéramos urgencia porque era la alcaldesa. Claro. Ahora, nos vamos a pasar la sesión entera escuchando a todas estas federaciones, entonces si las vamos a escuchar, yo les pediría que ocupara la voz una representante y que planteara el problema y que pudiéramos seguir con la tabla. Perfecto. O bien preguntar si la alcaldesa dijo que no podía conectarse más tarde tampoco. O no ha dicho nada. O lo dejamos a los últimos 20 minutos. Sí, eso. A la asesora si puede conectarse al Sí. final de la sesión. A Elizabeth le hago una consulta. ¿Existirá la posibilidad que se conecte a continuación o en un rato más la alcaldesa como para poder modificar el orden del día en relación al punto 1 y el 2 que tenemos en tabla? Mira, puedo confirmarlo mientras comienzan a trabajar y lo confirmo por interno al teléfono que me comuniqué. Y solamente, si me permiten, quería señalar que la instancia fue solicitada para abrir el espacio a la representante de la federación. Finalmente lo que nosotros pedimos era lo que hicimos fue la gestión para que pudieran ser escuchadas las estudiantes, que es la demanda que ellas nos hicieron en el municipio. Ellas pidieron si podíamos concederle con ustedes un espacio para ellas poder plantear su punto de vista y vienen organizadas. Vienen con representantes de la federación, nos va a exponer cada una. Y el espacio es para ellas, no era para exponer desde el municipio. Sí, claro, como te digo, el problema es que... Sí. Hola, buenas tardes. Palabra, por favor, aquí concejala Nancy Díaz. La alcaldesa viene recién llegando y se conecta en 1 minuto. Perfecto. Entonces la esperamos. Si suspendemos vamos a suspender un par de minutos para esperar que se conecte la alcaldesa. Alcaldesa, bienvenida a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados. Estamos acá atentas para escuchar la situación, digamos, de las federaciones de las que estudiantes de la Comuna de Viña del Mar que están siendo víctimas de situaciones de acoso y abuso. Así que le dejamos la palabra abierta, alcaldesa. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas, diputadas, presidenta, por su intermedio saludarles y por supuesto agradecer que nos hayan recibido esta tarde para poder dar a conocer una situación muy particular que está en el desarrollo de nuestra ciudad en Viña del Mar, si bien sabemos que la problemática del acoso callejero y sobre todo esto enmarcado en la violencia sobre las mujeres, creemos que es algo que tiene que discutirse en este espacio que es de la legislatura nacional. Si bien es una particularidad de una ciudad, vemos que es un fenómeno que lamentablemente se ha replicado en el resto de las ciudades y para eso nosotros como municipio hemos tomado diferentes acciones que por supuesto se enmarcan dentro de nuestras facultades, atribuciones y recursos que avanzan a tener un trabajo coordinado con las estudiantes, con sus federaciones de forma organizativa y también poder disponer de todas las medidas de seguridad situacional y por supuesto desde la dimensión social para recabar ciertos relatos de necesidades y motivaciones de las mujeres viñamarinas y levantar aquellos espacios que hoy día significan un riesgo, pero sabemos que esto no es todo y que tiene que avanzar, digamos, una política de carácter más general que apunte a tener diferentes medidas a través de la ley. Y queremos venir a contar un poco este relato de las estudiantes. Ellas necesitan
partir con el inicio, ¿no? de una política pública que va desde abajo hacia arriba, que tiene que ver con los mecanismos de escucha activa desde nuestras instituciones públicas. Por supuesto que el Congreso es esencial para el desarrollo de este trabajo, y es por esto que me animo con mucho entusiasmo a participar de este espacio también y guiarlas como, digamos, agente político y motivador del desarrollo de sus derechos. En ese sentido, y aprovechando esta oportunidad, quiero saludar a Elizabeth Delgado y al resto, digamos, a Camila Quesar, que son parte de nuestra oficina de la mujer de Viña del Mar, pero también saludar y entregar la palabra a las estudiantes que se han organizado a través de todas las casas de estudio de la comuna de Viña del Mar, para que puedan conocer un poco los relatos y ver cómo de manera conjunta, junto a ustedes, podemos tomar diferentes iniciativas legislativas y trabajar en ellas para poder avanzar en la mayor seguridad para la mujer y, por supuesto, a prevenir todo tipo de violencia sobre nosotras. Y en ese sentido, quiero entregarle la palabra a las estudiantes, pero primero que todo entregarle la palabra a nuestra coordinadora de grupos prioritarios para que pueda exhibirles las metodologías de trabajo que hemos tenido y quizás levantar una buena práctica también desde el Congreso con el resto de los municipios del país para que vean el trabajo cómo hemos desarrollado nosotras y luego poder comenzar con las exposiciones de cada una de las estudiantes, si es que les parece, por su intermedio, presidente. Muchas gracias, alcaldesa. Atendido que son 6 personas que aparecen mencionadas acá y atendido que tenemos un segundo punto aún pendiente de la orden del día, nos queda 1 hora y cuarto, les vamos a pedir que las intervenciones no duren más de 3 minutos y medio por cada persona si es que deciden hablar cada una. De lo contrario, podrían también ustedes quizás una sola hacer una presentación y el resto luego complementar. No sé cómo vienen organizadas, pero les damos las 2 alternativas para que puedan utilizar cualquiera de los 2 mecanismos. Así que quedaría abierta la palabra, Elisa. De nuestra alcaldesa y facilitar el espacio para que las estudiantes puedan presentar sus propuestas. Solamente señalar que desde el IDECO, el Departamento de Atención a Grupos Prioritarios, estamos trabajando en una propuesta de trabajo, una propuesta de un programa integral de seguridad, donde estamos realizando un diagnóstico participativo con las comunidades, donde también se van a integrar las federaciones y parte de las universidades para poder identificar las distintas variables que están influyendo en este fenómeno, considerando que tenemos un nuevo contexto donde la realidad social y psicológica es distinta de hace 6 meses, de hace 1 año, de hace 2 años atrás. Entonces las variables a considerar dentro de este fenómeno han ido variando y es a partir de esa constatación que nosotros validamos la necesidad de identificar cuáles son las variables y desde ahí tomar decisiones que sean pertinentes en base a las necesidades que sean identificadas. Eso como respaldo metodológico de lo que estamos trabajando junto a las medidas inmediatas de seguridad que se están desarrollando. Solo destacar el trabajo colaborativo y participativo que se está desarrollando junto a las comunidades y las universidades y manifestar que estamos muy disponibles para poner todos nuestros dispositivos y capitales a disposición para trabajar en conjunto y poder desarrollar una política pública adecuada y pertinente para nuestra comunidad. Alcaldesa, si necesita que profundice algo más o damos la palabra a las estudiantes. Me parece que está bien que las estudiantes puedan exhibir su exposición, dado que es para ellas que hacemos esta reunión, ¿sí? Quizás podríamos comenzar y pueden nombrando las casas de estudio para que puedan ir haciendo sus pequeñas exposiciones. ¿Les parece, Javiera, si partimos contigo, Javiera Mix? Puedes decir tu nombre y la institución educativa a la que representas. Javiera Mix tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javiera Mix, como mencionó la alcaldesa. Soy la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Me voy a fijar bien en el tiempo para no pasarme. Respecto a la temática que se está expresando en esta sesión, quería comentarles un poco primero que muchas de las problemáticas que tenemos como universidades son problemáticas comunes en cuanto a múltiples situaciones de acoso callejero que se han presentado en nuestras sedes de Viña del Mar, específicamente en la sede de la Facultad de Filosofía y Educación, en la sede de Sausalito, en la Católica de Valparaíso,
Han sucedido muchos casos de estudiantes que han sido seguidas, estudiantes que han recibido, no sé, por ejemplo, tocaciones sin consentimiento y cosas por el estilo. Algunos casos, por supuesto, que se han llevado a denunciar, pero la mayoría se han denunciado por redes sociales, se han hecho funas al respecto para compañeras, y en eso ha estado enfocado. Como federación hemos hablado con órganos dentro de nuestra universidad, por ejemplo con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y se nos dijo que ya se ha conversado con Carabineros y con la PDI y se están haciendo rondas cerca de la universidad. Y asimismo hemos tomado conocimiento de algunas de las demandas que tienen nuestras estudiantes. Por ejemplo, que en la sede hayan buses de acercamiento, lo que de parte de la universidad no fue bien recibido. Y también hay una demanda por mayor seguridad y control de acceso a las universidades, pero yo también quería hacer hincapié en que es un tema más multisectorial. Hay muchos factores, esto es algo que viene de hace años y no solo hay que abordar el problema desde el problema de seguridad, sino que también desde un enfoque de género, desde talleres de prevención, de autodefensa, desde como se ha conversado, una mejor tipificación de los delitos de este tipo, porque actualmente se acogen por, si tengo bien entendido, temas de buenas costumbres cuando se va a denunciar. Por ejemplo, si contra consentimiento de la persona hay un hombre que está, y perdone la palabra, masturbándose en la calle, es complicado que la persona denuncie, hay procesos que son muy revictimizantes y esos reclamos nos han llegado desde las estudiantes. Asimismo, también quería comentar que también en nuestras sedes de Valparaíso han sucedido casos, no de acoso callejero específicamente, pero sí hay muchas inquietudes por la seguridad, en cuanto a asaltos, etcétera, y eso se une con múltiples factores como sería el de los problemas de transporte público que han acontecido, que hacen que nuestras estudiantes tengan que caminar más para encontrar locomoción, lo que las expone a más peligros, a veces en sectores que tienen poca iluminación, por los que pasa poca gente, y todos estos factores se van potenciando entre sí. También destacar el trabajo que se ha hecho con municipalidad para poder poner cámaras de seguridad, como se ha pedido desde nuestras bases, y en verdad no me quiero extender más porque yo creo que en las otras intervenciones pueden también referirse más a eso y se nos está yendo el tiempo. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Javiera, a continuación, ¿quién va a tomar la palabra? De la Federación de la Universidad Santa María, ¿puede ser? Ya. Hola. Daniela Silva, tiene la palabra. Macarena González en representación de Daniela Silva porque ella tenía otra actividad en este momento. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas las personas que están hoy día presentes. Más que nada, nosotras queríamos estar presentes en esta reunión, si bien somos una casa de estudio que tenemos nuestra casa central ubicada en Valparaíso, este problema del acoso callejero y del déficit de micros de locomoción, como mencionaba mi compañera Javiera, igualmente nos ha afectado. Si bien particularmente nuestra casa de estudios está ubicada en el Cerro Los Placeres, han ocurrido algunos casos de acoso callejero a sus alrededores. En menor medida, como lo hemos visto en Viña del Mar, pero también tenemos que tener en cuenta que nos trasladamos tanto hacia Valparaíso, a Viña del Mar, y gran parte también de nuestro estudiantado es del interior. Por lo que nos urge poder generar medidas que vayan en pos de mejorar la seguridad en las calles de forma a corto plazo. Se pueden incluir luminarias en los accesos, en los paraderos, en las zonas de mayor concurrencia que no cuentan con ello en estos momentos, y dejar en claro también que esto va mucho más allá de las cosas tangibles, que va también en la educación que tengamos, en la visibilización de estos casos que han ocurrido en las últimas semanas y el compromiso de la comunidad de aportar en los cambios que como sociedad necesitamos para mejorar todas estas situaciones. Finalmente, como que se tipifique como tal el acoso callejero,
y que exista finalmente una regulación respecto de eso de forma estatal. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. A continuación, ¿quién va a hacer uso de la palabra? Tenemos representantes de la Universidad Viña del Mar, ¿puede ser? Sí, adelante por favor, que diga su nombre y a continuación tome la palabra. Hola, muy buenas tardes. Soy Dafne Núñez, presidenta de la Federación de la Universidad de Viña del Mar, una universidad regional de Viña del Mar. Y bueno, mi punto va eventualmente respecto a la ley 21.153, la cual modifica el Código Penal para la tipificación del delito de acoso en espacios públicos, en donde esta tipificación no está siendo efectiva en las comisarías y PDI, porque por múltiples intentos de denuncia por parte de estudiantes de mi casa y de otras universidades, no ha sido efectiva hasta cuando las federaciones empezaron a hacer esta mesa de trabajo junto con la alcaldía. Efectivamente, se hace un llamado, primero que nada, a la responsabilidad de supervisar por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y también complementar esta ley con una política pública, generando un programa compuesto por un segmento preventivo también, con un énfasis socioeducativo en los colegios y la comunidad municipal, incrementando los recursos también dirigidos a los municipios en cámaras de seguridad, luminarias públicas y programas pilotos como los que se generó en la comuna de Providencia respecto a botones de pánico, en donde al marcar una situación en un contexto de pánico de una estudiante o persona común, mujer, inmediatamente va una seguridad a poder abarcar esa problemática, socorrerla en caso de riesgo. Y también una atención de salud mental a las víctimas de estos hechos. También destaco que estas prioridades en torno a al género femenino están dentro de las agendas 2030 y también de la agenda del gobierno. Así que también hago un llamado y un énfasis a esto, en complementar la política pública, porque desde ahí subyace hacia los municipios, regiones, etcétera. Y también visibilizar esta problemática no solo estudiantil, no solo la región de Valparaíso, Comuna Viña del Mar se está manifestando, sino que también la región metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne. A continuación, quien quisiera tomar la palabra, nos queda de la Universidad Andrés Bello, Adolfo Ibáñez y de Valparaíso. Universidad Andrés Bello. Ya. Camila Hola, Ulloa. buenas tardes. Sí, Camila Ulloa, vicepresidenta de la Federación de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Bueno, más allá de todo lo que han dicho mis compañeras de las distintas casas de estudio, es una problemática generalizada. La casa de estudio que represento, que es la Andrés Bello, ha estado dentro del foco de la comunidad de Viña del Mar y de la comunidad estudiantil, lamentablemente, porque han sucedido distintos hechos en las cercanías de la institución. Si bien es una problemática a nivel nacional, nosotros como federación estamos en representación de nuestras distintas estudiantes, más allá de que puedan ser afectadas las trabajadoras de la universidad. Por esto, con el fin de hacer entender que nosotras representamos directamente al estudiantado. Comparto con mis distintas compañeras el problema de tipificación legal, y esto es un hecho que afecta a la mayoría de la ciudadanía compuesta por las mujeres, y de lo que nos pudimos dar cuenta es que hay ciertos detalles que no se toman en consideración. Por ejemplo, el intento de secuestro en Chile no está tipificado como delito, como tal, sino que solo el secuestro. Lamentablemente, hace una semana atrás casi intentaron secuestrar a una compañera, y esto no fue llevado a cabo. Por esas cosas de la vida estaban profesores cerca. Se ha perseguido a niñas por las calles, y lamentablemente la seguridad que da Carabineros, que da el municipio, no es infinita y no puede estar presente en todos lados. Entonces, hacemos un llamado al Congreso para poder visibilizar estas necesidades que tienen todas las estudiantes y todas las mujeres del país. Nosotras podemos hablar por las estudiantes, pero es un problema lamentablemente generalizado que necesita medidas urgentes. No es posible que las personas que no tienen los medios para andar en un medio de transporte privado corran el riesgo cuando van a estudiar, cuando se van a formar como futuras profesionales, de ser secuestradas, violadas, acosadas sexualmente. Entonces hacemos hincapié
a ustedes, diputadas, y sobre todo en su calidad como mujeres, entenderán esta situación, porque lamentablemente es algo que ocurre sin importar el sector ni la posición política, que le pongan énfasis a una mejora urgente a las medidas legales que se pueden dar para una mejor vida y una tranquilidad también mental. Dentro de las distintas propuestas que mis compañeras nombraron, estamos totalmente de acuerdo, pero hacemos hincapié que nosotros representamos a nuestras estudiantes y estudiantes de nuestra casa de estudio, y les solicitamos que consideren normas que ya están tipificadas, que se pueden mejorar, que se pueden analizar nuevamente, como es el intento de secuestro y como es también el que se siga por cuadras y cuadras y cuadras a distintas compañeras. Eso no conforma delito ni tampoco acoso sexual. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Ahora nos quedaría Valentina o Catalina, cualquiera de las dos que tome la palabra. Hola, buenas tardes, Presidenta, a todas las presentes. Soy Valentina Morales, Secretaria General de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y lo que me gustaría recalcar es que el acoso callejero se enmarca dentro de una seguidilla de actos violentos que han ido en crecimiento. Entonces, decir también que el trabajo conjunto, por ejemplo, con la Comisión de Seguridad Pública sería ideal para que fuera algo transversal y no solamente abordarlo como un problema puntual. Sabemos que hoy día la situación es súper crítica, que hasta salió en portada la urgencia de trabajar con la delegada presidencial de la región para abordar este tipo de problemáticas que van más allá de la violencia solamente a las mujeres. Sin embargo, también creemos que el que no esté tipificado el delito y deba ser catalogado dentro de otros, no puede visibilizar bien esta problemática que no viene de ahora, sino que de hace muchos años reproduciéndose sistemáticamente. Entonces, la idea es que podamos avanzar desde una perspectiva de género para recuperar también los espacios de los que históricamente hemos sido excluidas y nos coartan nuestras libertades, porque muchas de nosotras hemos dejado de utilizar la ropa que nos gusta, de transitar por los espacios que queremos, solamente porque hemos sido violentadas innumerablemente durante nuestros trayectos de cosas tan cotidianas como ir a la universidad para estudiar. Además de eso, me gustaría visibilizar el caso de una compañera de nuestra universidad que fue perseguida desde el terminal de buses hasta Peñalolén durante todo el trayecto en bus y después el trayecto en metro. Que si ella no hubiese tenido las herramientas suficientes para zafar de la situación, la historia sería completamente distinta. Y lamentablemente, al no estar tipificado el delito, su causa le anunciaron semanas más tarde que había sido cerrada. Muchas gracias, Valentina. Y nos quedaría finalmente la Universidad de Valparaíso. Catalina Guajardo está por ahí. Hola, buenas tardes, diputadas. Mi nombre es Estrella Bayay en representación de la Federación de Estudiantes. Catalina no pudo asistir, así que estaré yo. Bueno, cabe señalar, como todas nuestras compañeras han dicho anteriormente, que el problema de la seguridad pública y el acceso a la ciudad desde una perspectiva de género afecta directamente a los estudiantes, no solamente a las mujeres, sino a las disidencias y diversidad. Y con ello queremos señalar que con esta problemática, el acceso a nuestras casas de estudios de ida y retorno a nuestras casas, a nuestros domicilios, se vuelve muy compleja, más considerando el tema de transporte y la poca seguridad que hay en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, no solamente en Viña y Valparaíso, sino que en otras ciudades de Chile, y que no afecta solamente a las comunidades estudiantiles. Esta problemática no es nueva, como se ha señalado, es una problemática muy antigua, pero que ahora se recrudece con otras técnicas como el uso de drogas, el
los seguimientos por largos periodos y además con los intentos de secuestro que han vivido nuestras compañeras y que han sido víctimas en muchas casas de estudio. También queremos señalar como universidad pública y como el rol que tenemos, que no solamente la tipificación de los delitos es suficiente para que podamos enfrentar esta problemática, sino que también políticas de género que trasciendan las barreras de punición y que ojalá fuese desde una perspectiva más integral para la ciudadanía y la población chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, Estrella. Bueno, agradecerles a todas y cada una de ustedes, felicitarlas también por este tremendo trabajo y esta coordinación que están realizando entre 6 casas de estudio. Me parece que es una tremenda impronta de parte de ustedes estar conversando, estar organizándose y haciendo fuerza, en definitiva, para poder ir tranquilas a estudiar, en definitiva, y a realizar todas sus actividades de manera libre, segura, y en ese sentido, por supuesto, empatizar con todas y cada una de ustedes, porque yo también fui estudiante, también fui a la universidad, y la verdad es que hemos vivido en carne propia muchas veces lo que ustedes lamentablemente nos comentan, y también entendemos la necesidad de mejorar la escueta y precaria legislación que tenemos al respecto. Conversábamos hace unas semanas atrás a propósito de un proyecto de ley que nos llega al Senado del tema de la regulación del acoso en nuestro país, que es una cuestión, me parece, básica y que todavía no podemos tener conceptos claros, no podemos tener una legislación acabada y que en definitiva logre resguardar efectivamente y en conjunto con recursos y con la fiscalización que se requiere, porque muchas veces la ley va a ser letra muerta si es que no tenemos los recursos suficientes para poder fiscalizar y controlar aquello que en definitiva creo yo que es el gran aporte que en esta primera etapa nosotras como diputadas, en mi caso personal, les digo que por supuesto pongo a disposición las herramientas que tenemos, que son justamente también fiscalizar cómo se están cumpliendo en definitiva estas normativas y también analizar, por supuesto, y para eso también pudiéramos pedir la ayuda de la Biblioteca del Congreso. Tenemos acá, de hecho, a la experta de la biblioteca escuchándola. Aprovechamos a saludar ahí a María Lampert. Para ver, estudiar, ¿cierto? Quizás en el derecho comparado, cómo se han ido abordando estas problemáticas, porque en definitiva me parece que sí o sí tenemos que avanzar y preparar tanto la mejora en el tipo penal que ustedes señalaban que es muy nuevo, que recién vamos a empezar a analizar cómo se ha estado implementando esta ley, pero eso obviamente no es óbice para poder avanzar en lo otro que se requiere también incorporar a la legislación. Así que felicitarlas nuevamente. Veo que la alcaldesa nos está pidiendo la palabra y por supuesto le dejo la palabra abierta también a las diputadas presentes, pero parta usted, alcaldesa, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, mencionar algunas cosas que creo que en este tiempo podría esto dar un seminario completo, podríamos hablar de las situaciones estructurales que configuran ciertas acciones que hoy día, gracias a la fuerza de las voces de las mujeres que se están organizando, permiten visibilizar esto, pero no siendo majadera me permito repetir que efectivamente esta es una situación que ha sido estructural e histórica y que es parte de este supuesto no estructurante de la opresión sobre ciertas cuerpos feminizados de mujeres muy determinados, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Y en ese sentido creo que hay un componente vital respecto del cual podrían, y me permito sugerir, trabajar desde esta comisión, que a buena hora que existe esta comisión no de mujeres y equidad de género. Me parece que hoy, más que nunca, y dado la evidencia contundente y las realidades que se levantan desde los territorios y los relatos de las mujeres, no solo las que están exponiendo aquí las estudiantes, sino en todo el país, y es el grito de todas las mujeres del mundo, tiene que existir a la base una educación sexual integral, y con esto me refiero principalmente, nunca jamás, a quitarle la posibilidad a los padres, a las madres y a las cuidadoras de poder ejercer los valores que estimen conducentes en el ejercicio de la educación de sus hijos, hijas e hijes, sino también de la necesidad de mejorar la calidad y la felicidad de las personas que crecen
en nuestro país. Y en ese sentido, me parece que debemos comprender de una buena vez que la sexualidad es una dimensión ineludible de nuestra vida y que comenzarla o postergarla tiene que ser con herramientas suficientes que permitan que este ejercicio de la sexualidad sea libre, voluntario y en un marco de respeto. Aquí todas nosotras podemos pensar de manera diferente, podemos tener motivaciones internas que conduzcan nuestra vida bajo diferentes valores, pero, presidenta, diputadas, aquí hay valores que son permanentes de una sociedad, que tienen que ver con el respeto, con el amor, con la tolerancia, con la verdad y con la honestidad. Esos valores no se claudican bajo ninguna sociedad democrática. Y en ese sentido, necesitamos que a la base de la educación de las personas de este país existan herramientas suficientes para que cuando una mujer diga no, sea no, para que cuando una mujer camine en la calle no se le objetivice su cuerpo y pueda ocupar cuanta vestimenta le plazca sin tener que cubrirse pensando que es la responsable de una situación de acoso o de abuso sexual. Repito esto porque sí, es muy fácil poder caer frente a la tentación de modificar el iter criminis o la tipificación penal de algún tipo penal, que sí puede ser necesario, pero largamente, y a propósito de que está doña María Lampert, podríamos discutir la eficacia respecto del componente de prevención que tiene la tipificación penal. Y ahí tenemos evidencia suficiente para sostener que puede servir, pero que no es lo único. Y por último, y me callo aquí, es relativo al compromiso, diputadas, que yo entiendo que en la elaboración de un presupuesto nacional ustedes no pueden configurar nuevas partidas ni poder, digamos, entregar más recursos a ciertas partidas o asignaciones presupuestarias de carácter nacional, pero sí pueden existir las conversaciones conducentes y anteriores en las comisiones o en las subcomisiones que sean necesarias para poder dotar de recursos, como usted muy bien lo dijo, Presidenta, en razón de que existe una perspectiva feminista que financie sistemas de prevención situacional, y con esto me refiero a la posibilidad de que los municipios más desvalidos o aquellos que fuimos corrompidos, que hoy día tenemos nuestras arcas fiscales rotas, podamos efectivamente en igualdad, los 345 municipios del país, tener lugares seguros para las mujeres que transitan. Porque la configuración de cómo entendemos la vida y cómo entendemos los cuerpos de las mujeres y nuestras identidades, no solo de las mujeres, sino también de las diversidades y disidencias, va a costar un rato, de que no se nos mate más, de que no se nos abuse más, de que no se nos viole más. Y mientras eso pasa, tenemos que tener efectivamente una revisión de nuestra, digamos, legislación en términos penales y también invertir en el espacio público para recuperarlo para nosotras también. Eso es lo que tengo que decir, y agradecer nuevamente a las estudiantes y esta coordinación, no solo con ellas, sino con el compromiso que han tenido las rectorías, las vicerrectorías de todas las casas de estudio de Viña del Mar. Esperamos levantar una buena práctica y contar con ustedes para este trabajo que sin duda es muy grande, pero que tenemos la confianza de que podremos hacerlo juntas, independiente de que le recemos y de qué color y partido seamos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por su intervención. Le damos la palabra a María Lampert, que también la ha solicitado, para que pueda hacer uso de ella. Muchas gracias, Presidenta, por permitirme hacer un comentario. La ley, existe una ley que regula el acoso sexual callejero en Chile, es la 21.153, y lo que a mí me gustaría resaltar respecto a la solicitud que le hicieron a la biblioteca, cuando esta ley se tramitó, esta ley salió recién en 2019, es nueva, y con esta ley se tramitó, nosotros trabajamos en la biblioteca con diversas definiciones de acoso sexual callejero que tienen diversos países. Nosotros podríamos entregar esa información. Sin embargo, creo que sería tal vez más útil ver la política pública detrás de la ley, porque creo que aquí lo que está fallando no es la definición del problema, ni la tipificación del delito, sino que más bien cómo se llega a la denuncia y cómo esta denuncia se hace efectiva, y cómo logramos entonces resultados positivos de esta denuncia. Me parece que es más interesante enfocarlo desde ese lado, que tiene que ver más bien con la política pública que con la definición, aunque yo pudiese aún así entregar la definición de acoso sexual callejero de diversas naciones, pero me parece más interesante enfocarlo desde el lado de la política pública para reforzar que la denuncia llegue a buen término y por tanto se acoja y la persona se sienta protegida frente a esta situación de persecución o de acoso en el ámbito callejero. Eso, no sé, les dejo la inquietud para que podamos definir mejor
lo que a ustedes les parezca más interesante de desarrollar desde la biblioteca. Eso. Muchas gracias. Vamos a dejar abierta la palabra a las diputadas por si alguna quiere tomar el uso de ella. Adelante, diputada. Uy, perdón. Dale. Pero yo le estoy dando la palabra a usted. Ya, perdón. Bueno, Presidenta, me parece un tema que de alguna forma en todo el país se replica esto y se acrecenta, y hoy día vemos que esto está lejos de terminar. Comparto mucho el tema de cómo se llega finalmente a la denuncia, cómo podemos hacer esta red de apoyo, de prevención. Son varias dimensiones acá. Comparto que es la sensibilización, la educación, la prevención, y en eso nunca tenemos que bajar los brazos y siempre tenemos que persistir y que esto se vaya acrecentando. O sea, hoy día que las mujeres hayamos puesto todos los temas y la agenda feminista, hoy día nadie la pueda desconocer y siga avanzando, es una lucha de muchos años y de muchos también. Pero en el tema de violencia y de acoso específicamente, ¿cómo nosotros hacemos que la denuncia sea pertinente, se pesquise a tiempo y tenga resonancia también con las policías? Yo creo que ese también es un tema de que también hay una sensibilización hoy día de cómo las policías toman esto y le dan el carácter de importancia, de urgencia a estas denuncias. Y lo otro que también me queda también es cómo somos capaces de generar redes de apoyo, porque las policías, digamos, no van a dar abasto para muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos generar de alguna otra forma redes de apoyo que nos permitan ir dando seguridad o generando alguna contención a estos delitos? Porque finalmente el tema del acoso, las mujeres están más a denunciar y a pesquisar en el momento, más que una violencia intrafamiliar que la mujer se demora en promedio 7 años de denunciar, porque hay otro tipo de condicionantes para esa denuncia. Entonces también un poco mencionar, como está la alcaldesa también, la conformación de hoy día de comités de seguridad que tienen personalidad jurídica y que hacen una red de seguridad entre vecinos y vecinas. También como nosotros a esos comités de seguridad le podemos poner énfasis a que la violencia de género también esté en sus denuncias y también esté considerada como un tipo de seguridad también comunal. Eso me gustaría un poco mencionar para ir generando, aparte de lo legislativo, aparte de todas las acciones que podemos hacer, cómo podemos ir en esta acción inmediata, porque finalmente es una urgencia. Yo creo que la estadística acá es brutal, no sé, de 10 mujeres, 8 hemos sufrido acoso, algún tipo de violencia, algún tipo de abuso. Entonces, eso yo creo que hoy día es la urgencia, cómo damos protección real a las víctimas de cualquier tipo de violencia. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Vamos a dar solamente 6 minutos más porque tenemos que pasar al segundo punto de la orden del día. Así que le damos la palabra acá a la diputada Chiara. Gracias. Bien, primero que todo felicitarlas, agradecerles por haber venido a exponer, felicitarlas por la coordinación y por el mensaje entregado. Me gustaría, sí, hacer mención de un tema, lo que hablaron de las funas, invitarlas a animar a las denuncias formales. Es importante, es verdad que es súper frustrante cuando las denuncias no tienen una buena acogida, pero son temas que también a nosotros nos toca ir trabajando, pero es verdad el tema de la revictimización, y por lo mismo ustedes como también autoridades, ¿cierto?, dentro de sus mismas comunidades, es importante poder hacer estos acompañamientos. A mí me pasó lamentablemente en la universidad casos de funas que resultaron mentiras, y es súper fácil arruinarle la vida a alguien y lamentablemente muy difícil volver a mejorarle la imagen a esa persona. Cuando yo estuve en la universidad hace pocos años también hubo un caso en otra universidad de una persona que se suicidó por causa de una funa que también resultó ser mentira. Entonces también tenemos que tener responsabilidad en ello. Es verdad que es importante alzar la voz en ciertas cosas, pero hay que ser súper cuidadosas y las quiero invitar a eso. Agradecerle a Camila por la claridad bueno, a todas, pero especialmente a Camila por la claridad de la exposición, ejemplos súper concretos de cosas que es tarea para nosotras también ir trabajando desde esta sala. Y finalmente, esto es una pregunta en serio.
bueno, a la alcaldesa obviamente agradecerle, pero preguntarle también a qué se refiere con los cuerpos feminizados, ¿puede ser? ¿Un concepto que dio? Me gustaría que lo explique, por favor. Un momentito, por favor. Perdón, Alcaldesa, presidenta. quiero preguntar si quiere alguna más hacer uso de la palabra. Antes, ya. Por favor. Muchas gracias, presidenta. Lo voy a leer para que sea cortito. El espacio público siempre ha sido un motivo de disputa para las mujeres. La calle y el transporte público no están diseñados para nuestra seguridad ni nuestro libre tránsito. Los hechos de violencia que se denuncian en distintos sectores de la región, como plantean las compañeras, es una clara muestra de cómo el desplazamiento es desigual entre hombres y mujeres y la comunidad LGTBQ+. Esto no es azaroso, es el resultado de una planificación de la ciudad que no considera las realidades ni experiencias de la población más vulnerable, dejándolos prácticamente a su suerte y inseguridad. Cuando hablamos de la ciudad, ¿qué es una ciudad segura para nosotras? No nos referimos únicamente a llenar de policías la ciudad o más luces. Por supuesto que eso sería algo bastante beneficioso, pero el problema no termina ahí. Aunque por supuesto son acciones necesarias, en la inmediatez este es un problema que parece más grave aún. Se trata de poner el esfuerzo en la discusión conjunta con quienes se ven afectadas, y a eso nos referimos cuando hablamos al derecho a la ciudad, que pareciese que es lo que está sucediendo hoy día en las comunas de la quinta región. Las ciudades no son territorios neutrales, las brechas económicas, culturales y sociales dejan una huella en nuestra percepción de cómo vivimos el espacio público. Esta creciente violencia afecta particularmente a las mujeres, sus cuerpos, su libertad de tránsito, su vida laboral y social. Avanzar en el debate del derecho a la ciudad, presidenta, creo que es fundamental. Hoy día no solamente estamos hablando de inseguridad, sino de cómo las mujeres podemos avanzar en el espacio de lo público, y pareciera que nos insisten cada día en que volvamos a nuestras casas, de que volvamos a lo privado. Y yo creo que eso es al menos preocupante y deficiente. Para terminar, quiero agradecer a la alcaldesa, a las organizaciones, en particular a la Universidad Andrés Bello, de donde también fui parte, por la organización y por poner en esta comisión un tema tan difícil, pero también tan importante como es la seguridad de las estudiantes y también de las trabajadoras. Lamentablemente hoy día necesitamos poner esto en la palestra, pero también encontrar soluciones en conjunto. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Como no hay más palabras, vamos a darle la palabra por última vez a la alcaldesa para que pueda contestar la pregunta, y con eso ya daríamos por terminado este punto de la orden del día, y señalarle a la encargada de biblioteca, o sea, ¿cómo se llama? ¿Encargada? Encargada de la biblioteca en esta temática, acoger lo que usted señala en cuanto a analizarlo desde el punto de vista de la política pública, pero además sería bueno que, como está ese trabajo avanzado, solo para efectos de tenerlos más bien a la vista, que se pudiera incorporar también en un segundo punto las distintas definiciones de acoso, solo para efectos de tenerlas a la vista, porque también vamos a analizar un proyecto sobre aquello más adelante. Así que para que lo tenga ahí clarito, para que no pueda trabajar de manera adecuada. Muchas gracias. Así que, alcaldesa, tiene la palabra, y con esto damos por terminado el punto número 1 de la orden del día. Excelente. Solo quería saber quién era la diputada que había hablado enseguida antes de usted, presidenta. Chiara Barchiesi. No quien me preguntó, sino quien habló con anterioridad a usted. Ah, sí, la diputada María Francisca Bello. Un saludo, muchas gracias. Sí, intentamos, bueno, primero que todo quiero hacer el marco de que la región de Valparaíso es una de las regiones llamadas rojas por la cantidad de muertes y de ataques lesbo, homo, transfóbicos. Eso quiere decir que existe una violencia puntualizada sobre ciertos cuerpos. Intentamos hablar de cuerpos feminizados y no de mujeres propiamente tal, porque hoy día es un concepto que creemos que está en disputa, y eso es una cuestión cultural que probablemente una socióloga o un sociólogo podría explicar mucho mejor que yo. Pero en ese sentido, de pronto existe una tendencia, podríamos perfectamente vincular o hacer una secuencia, una causalidad, digamos, un factor de causalidad comprobable, en razón de que cuando existen cuerpos feminizados, cuando existen personas trans, tienen mayores probabilidades de ser atacadas en el espacio público. Hay harta evidencia de eso, hartos artículos indexados que podrían hablar y comprobar de lo que yo estoy diciendo, y en ese sentido tratamos de aplicar un poco o agrandar
este margen respecto del cual hablamos y de quienes somos más violentadas en el espacio público, que por supuesto que lo somos las mujeres, pero también quienes son parte de la diversidad y las disidencias sexuales, y muchas veces quienes expresan cuerpos feminizados. Espero haber podido responder a su pregunta. Creo que no soy la persona más apropiada para responderla, pero doy cuenta de por qué empleo esos vocablos. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, agradecerle su presencia, dejarla cordialmente invitada, por supuesto, y que cuente con el trabajo de esta comisión para esta tremenda tarea que se han propuesto, así que muchos éxitos y, por supuesto, el apoyo que se requiera desde esta comisión también a las estudiantes que están acá presentes, abrazarlas y nada, pues empatizar con ustedes totalmente. Así que pasamos al punto 2 de la orden del día, con el objeto de iniciar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Carol Cariola, Natalia Castillo, Pamela Giles, Maite Orsini, Andrea Parra, Gael Yeomans y las exdiputadas Marcela Hernando, Camila Rojas y Alejandra Sepúlveda. ¿Camila Rojas sigue siendo diputada, no? Sí, todavía diputada, que aquí le pusieron ex, Camila Rojas y Alejandra Sepúlveda, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Boletín número 14.013-34. Aprovechamos de mandarle un saludo a la diputada Camila Rojas, que sabemos que está con prenatal esperando que nazca su hija, entiendo que es mujer, ¿cierto? Sí. Así, ¿es niño? Ah, Manuela. Así que le mandamos un abrazo también ahí a la diputada. Para estos efectos, la diputada Carol Cariola, que está acá presente, expondrá los fundamentos del proyecto y, si le parece a las señoras diputadas, autorizaremos el ingreso vía remota a la señora Ana Fuentes Zárate, que es la presidenta de la agrupación de familiares víctimas de femicidios, y a la señora Elena Andrea de Toni Nova, cofundadora y vocera de Ni Una Menos Chile. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Presidenta, entonces, y pudiera ser también a la señora Julieta Rivera, que es vocera de la agrupación de víctimas familiares de familiares víctimas de femicidio. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? ¿Para que también ingresara? Sí, no hay problema. Adelante, diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero quiero saludar a esta comisión. Me siento muy contenta de poder estar hoy día acá. Luchamos mucho porque esta comisión existiera, así que en el periodo anterior, afortunadamente, hoy tenemos una comisión especializada en temas de género y en aquellas necesidades propias de las mujeres, ¿no?, respecto de la conquista de derechos. No sé si parto nomás, ¿ya ingresaron las invitadas o todavía no? Sí, veo que hay una que está ingresada, Catalina Sepúlveda. Está Ana Fuentes, Elena de Toni, ¿está bien dicho? Sí, de Toni, sí. Ya. Andrea de Toni, pero Ana Fuentes parece que faltaría Ana Fuentes. ¿No están en sala de espera tampoco? Ya, bueno. Bueno, se incorporarán en el camino. Sí. Durante el... Bueno, pero me parecía muy importante que pudieran estar presentes ellas, porque son las verdaderas autoras de este proyecto. Me declaro, si bien soy la autora principal, soy parte de las coautoras junto a las otras parlamentarias que usted ha leído, presidenta. Este fue un proyecto de ley que efectivamente trabajamos junto a la agrupación de familiares de víctimas de femicidio y a la agrupación Ni Una Menos. Fueron largas jornadas de trabajo, de reflexión, de discusión para poder llegar a un proyecto de ley que a mí me parece que es tal como lo dice el proyecto, la búsqueda de una reparación integral, de protección y reparación integral de familias víctimas de femicidio. Cuando hablamos de femicidio, hablamos habitualmente de la víctima que es asesinada, ¿no?, que es una mujer o un cuerpo feminizado en razón de su género. Y efectivamente, esa definición hoy día también es producto de todo un debate y una discusión que dimos en este Congreso Nacional para generar una modificación además en el tipo penal que establece el femicidio. El femicidio, yo tengo una presentación, la mandamos, no sé si es posible que la puedan poner, creo que sería bueno poder ir acompañándola.
Vamos a gestionarlo de inmediato, diputada. Ah, ya, bueno. Bueno, pero puedo seguir mientras buscan la presentación. De todas Ya. maneras, hubiese sido bueno tenerla a la vista porque si no se las puedo hacer llegar de todas formas. Gracias. Ah, la tienen, ya, perfecto. Bueno, yo decía que efectivamente el femicidio, lamentablemente, en nuestro país durante mucho tiempo, solo reconoció a aquellas mujeres que eran asesinadas en el ámbito del matrimonio o de la convivencia, y no así a otros crímenes de odio que se generaban contra mujeres por razones de género. Creo que eso es algo que logramos modificar y que ha sido una ley pionera no solo en América Latina, sino que incluso en el mundo respecto de el reconocimiento del femicidio en otras formas, ¿no? El establecimiento del femicidio íntimo sin vínculo formal por causas de género, además, ¿cierto?, del femicidio íntimo propiamente tal. Eso ha cambiado de alguna manera algunas perspectivas que también han sido en consideración. Diputada, perdone ¿sí? que la interrumpa, pero ya está proyectada la presentación. ¿Es Ya, esa? perfecto, sí, Ya, es esa. es perfecto, esa. para que la tenga ahí. Sí, perfecto. Pero voy a la página 3 ya, así que se pueden avanzar. ¿Podemos avanzar a la página? Después podemos volver a la idea matriz del Eso, proyecto. ahí está, gracias. Perfecto. A la otra. La próxima, por favor. Ya. Yo decía que hay algunos antecedentes internacionales respecto de los principios y directrices que son básicos en relación al derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales, en relación a derechos humanos, en relación a violaciones graves al derecho internacional humanitario, para poder solicitar recursos de reparación. Y quiero hacer referencia fundamentalmente a estas directrices en relación a que las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos. Y han de adoptarse todas las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico, psicológico y su intimidad, así como la de sus familias. ¿Avanza? En el modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género en ONU Mujeres, en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, también se establece que desde la perspectiva judicial las reparaciones hacen referencia a un conjunto de medidas destinadas a hacer desaparecer los efectos del delito cometido o el resarcimiento del daño sufrido por estas conductas punibles. Además, se establece que la naturaleza y el monto de estas reparaciones va a depender de la gravedad de cada daño. Y en términos generales se afirma que una reparación plena y efectiva de los daños sufridos por las víctimas indirectas de los femicidios debería incluir medidas de restitución, volver al estado anterior de la violación, indemnización, que es una compensación de daños causados por la conducta punible, rehabilitación, recuperación de los traumas físicos, psicológicos sufridos por causa del delito, satisfacción, compensación moral a efecto de restablecer la dignidad de las víctimas y garantías de no repetición, compromisos del Estado de realizar acciones que permitan erradicar el que se generen estas violencias, que finalmente terminan en acciones femicidas. Según la Convención Belém do Pará, y eso, siguiente, los Estados partes, del cual somos parte, condenan de todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y acceso efectivo a tales procedimientos. Establecer mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que las mujeres objeto de violencia tengan acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios. Los Estados partes convienen en adoptar en forma progresiva medidas específicas, inclusive programas para fomentar, apoyar programas de educación gubernamental y del sector privado destinados a concientizar además sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda. Ustedes podrán decir, bueno, pero eso tiene que ver con la violencia ejercida de forma directa hacia las mujeres. Y en eso existe un derecho, una ley que busca establecer un derecho integral para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Pero efectivamente, y yo aquí quiero partir planteando ya los objetivos políticos y concretos de este proyecto de ley,
que, como lo decía anteriormente, surge de una discusión entre la organización Ni Una Menos y la agrupación de familiares víctimas de femicidio. Porque claro, siempre se pone el foco en que las víctimas de un acto de violencia directo es evidentemente la víctima, ¿no? La víctima directa. Pero pocas veces se ve o se reconoce que alrededor de esas víctimas, en este caso cuando además el acto de violencia termina en un acto femicida, es decir, en un asesinato hacia una mujer, lo que queda en su alrededor son otras mujeres, otras madres, otros niños y niñas, y también otros hombres que terminan siendo parte de este tremendo y doloroso, de esta tremenda y dolorosa situación o tremendo y doloroso acto. Y tienen las consecuencias, viven las consecuencias de ello, viven las consecuencias de la búsqueda de justicia, de la búsqueda de reparación y a veces incluso de la búsqueda de sus propios cuerpos. Tenemos casos con los que hemos tenido que convivir, porque además quiero decirles que esta ley, yo repasaba ahora cada artículo que fuimos elaborando, y cada artículo de los que fuimos elaborando tiene nombre y apellido, tiene casos. Yo no los voy a decir acá porque muchos de ellos son casos judiciales que están en curso y que efectivamente nos han inspirado a tener que tomar medidas preventivas por lo que a ellas y ellos les ha tocado vivir en la búsqueda de justicia. Me ha tocado acompañar de manera muy dolorosa situaciones complejas. De hecho, hace algunos días salió la noticia de la condena que estaba viviendo el victimario, el asesino de Gabriela Alcaíno, que fue la inspiradora de la ley Gabriela, ley de la que soy autora, y que fue muy difícil lograr llegar al punto de que se aprobara. Pasaron casi 4 años de tener esa ley, por más que parecía una ley súper amigable, que la gente en general apoyaba, pero para que ustedes vean lo difícil que es cambiar los paradigmas y haber establecido una ley que reconociera el femicidio más allá del ámbito privado y personal. Porque claro, también esto tiene que ver con un elemento del patriarcado propiamente tal, con este orden político que es el patriarcado, que es que las mujeres solo somos reconocidas en nuestro espacio íntimo, privado y personal, y no en el espacio público, y no en el espacio de relación que establecemos con otros sectores, con otras personas o con otros entornos. Y eso trae consecuencias también en cómo la ley, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, y no quiero desviarme en el tema, pero también está concebida desde ese prisma, del espacio íntimo y particular, y no del espacio público. Por eso es tan importante, porque no se nos reconoce en ese desarrollo. Por eso creo que este proyecto de ley es tan relevante, porque además viene a hacerse cargo de vacíos que han quedado en la legislación y que dan cuenta de situaciones absolutamente injustas, que probablemente cuando las vaya describiendo una a una, muchas de ustedes van a decir, chuta, qué terrible que este tipo de cosas pasen, además de lo terrible que es un femicidio con todo lo que significa. Yo me pongo trato de ponerme en los zapatos de esas madres que han perdido a sus hijas, de esas tías, de esos familiares. De hecho, acá hay familiares víctimas de femicidio, están conectadas ahora con nosotras. Conozco además los casos particulares que a ellas las han motivado a organizarse, de Ana Fuentes, de Julieta Rivera, que han sido activistas permanentes por buscar justicia, no solo por ellas y los casos particulares que las han llevado a este activismo, sino que también por otras mujeres y otras familias que han vivido las consecuencias. Lo primero que quiero decir es que este es un proyecto que tiene por objeto la creación y fortalecimiento de todas aquellas acciones efectivas y necesarias para la atención, protección y reparación integral de las víctimas de femicidio en todo su alcance. Eso quiere decir que estamos reconociendo como víctimas del femicidio no solo a las mujeres asesinadas, sino que también a aquellas personas que hoy día están vinculadas, acá están especificadas, no es cualquier persona, están determinadas en lo que el artículo 108, el inciso segundo del Código Penal establece, que son básicamente cónyuges, convivientes, hijos, ascendientes, hermanos, adoptantes o adoptados. Son los familiares directos. En eso evidentemente hay una excepción, que son aquellas personas que finalmente fueran responsables criminalmente del hecho. O sea, si el cónyuge es el responsable, evidentemente no queda resguardado en el contexto de esta ley. Sería una contradicción fundamental respecto de lo que esta ley busca. Establecemos un primer principio de la debida diligencia.
Nosotros hemos visto y hemos sido testigos de cómo lamentablemente en nuestro país existe una permanente y reiterada denegación de justicia. Quiero poner como un caso público, en este caso sí lo puedo decir, porque es un caso que además ha sido denunciado de esa forma. Conozco muy de cerca, porque además es de mi distrito, de Conchalí, a Paola, la madre de Fernanda Maciel. Cuando Paola fue en la búsqueda de justicia para encontrar a su hija, que ya llevaba casi 3 días desaparecida, cuando empezaron las diligencias, que fue a las horas de su desaparición, una joven embarazada, lo que la policía le dijo, bueno, espere primero porque puede estar carreteando, porque puede estar en otro lugar, veamos en qué andaba. Y declaraciones de ese tipo fueron finalmente las que llevaron a que de manera desesperada una madre llegara a cruzar la frontera hasta Argentina para tratar de encontrar a su hija, porque recibía además desde la exposición mediática una serie de cosas que le decían, su hija puede estar acá, la vimos en tal lugar, la vieron en Mendoza. Fue un caso dolorosísimo, todo Chile lo conoció y lo siguen conociendo porque siguen apareciendo casos del proceso del juicio de Fernanda Maciel, que al final estaba a la vuelta de su casa, enterrada debajo del cemento de una bodega. Ahí hay una clara denegación de justicia respecto del principio de la debida diligencia. Y eso es lo que establecemos, una debida diligencia por parte de las instituciones públicas, del Ministerio Público, los tribunales de justicia, Carabineros de Chile, las policías de investigaciones, que deben utilizar todos los medios para la investigación y los procedimientos de manera oportuna, con debida diligencia, imparcialidad, seriedad, expedición y exhaustividad, otorgando garantías de no repetición de hechos iguales o análogos. Que la investigación y los procedimientos judiciales sean siempre realizados con una perspectiva de género y no con la indolencia con la que muchas veces nos encontramos por parte de estas instituciones. Y no estoy culpando a las instituciones, estoy culpando al Estado de Chile, porque hasta ahora no les hemos entregado todas las herramientas, de poder tener las herramientas para precisamente pensar esto no desde una perspectiva frívola, indolente o netamente judicial, sino que entendiendo que esto requiere de otro tipo de diligencia. Se establece también un principio de imparcialidad. Conocemos de algunos casos, de uno muy público en particular, que no voy a mencionar porque son procesos que están en juicio, en que lamentablemente había una persona vinculada como posible responsable de un femicidio a una institución de estas instituciones públicas que finalmente tienen que llevar adelante la investigación. La familia sintió y evidenciaron y han demostrado pruebas de una serie de situaciones en las cuales ha habido un involucramiento y una falta de imparcialidad respecto de una institución involucrada. Y eso evidentemente trae como consecuencia que se deben establecer de manera clara, por más que esto pareciera de perogrullo y que tenga que ver con los principios propios de estas instituciones. Pero el principio de imparcialidad en una investigación es fundamental. Y todas las instituciones y organismos públicos y privados deben respetar ese principio. No porque hay un funcionario de una institución involucrado van a tomar o denegar procedimientos que correspondan a la investigación, al proceso judicial y a todas las gestiones que tengan que ver con la víctima. Nosotros creemos que tiene que, y así lo establece el artículo 3, que ante el principio de imparcialidad, por tanto, que no pueden ser defendidos con recursos públicos desde las instituciones, hacer la defensa de los imputados por femicidio. Este es un elemento clave, porque cuando son defendidos con recursos de todos los chilenos y chilenas, imputados por femicidio, finalmente estamos haciendo que esas instituciones no cumplan con ese principio de imparcialidad. Ya hablaba del acceso a la justicia, que lo establecemos también como un derecho dentro de la ley. Y planteamos fundamentalmente, vamos ahí un poco, el 4, sí, el derecho al acceso a la justicia, que establece que básicamente las víctimas pueden tener acceso a una justicia especializada y con perspectiva de género, y que puedan obtener información cada vez que sean necesarios. Además, establecemos la posibilidad de que siempre existan asistencias, traducciones o intérpretes cuando las víctimas sean de otra nacionalidad, idioma, lengua o tengan algún tipo de discapacidad.
También hay casos, esto también está formulado a partir de situaciones que hemos detectado, en que entran en desesperación familiares cuando quieren tener acceso a la justicia y lamentablemente ese acceso a la justicia se ve negado producto de barreras que podrían ser subsanadas si es que se tomaran las medidas, que no estamos hablando nada del otro mundo, lengua de señas, idiomas, traducción. Hay casos en Chile de mujeres migrantes haitianas donde sus familiares han tenido que venir a Chile a tener que buscar justicia, tratar de comunicarse con ellos y no la encuentran. Y la desesperación, me imagino, de lo que significa la barrera del idioma y de la forma de relación y comunicación cuando uno está tratando de buscar justicia, es algo tan simple como garantizar eso en los procedimientos. El derecho a la protección. Es evidente que una familia que queda en un proceso de juicio se siente amenazada. Y no hay medidas para esto, no hay medidas de protección directa por parte de las instituciones. También acá hay una propuesta concreta. No voy a detallar cada punto porque si no sería muy largo, pero al menos sí sus principios. El derecho a la reparación integral. Y aquí efectivamente hemos planteado un punto que, si bien lo tuvimos que plantear de manera un poco escurridiza, porque cuando uno habla, digo a propósito de las posibilidades que tenemos los parlamentarios y parlamentarias de legislar, que siempre es en función de definiciones que no contemplen gastos directos. Sin embargo, nosotros creemos que esta ley tiene que contemplar mecanismos de indemnización compensatoria a las familias, restitución de derechos, de bienes, de libertades que fueron turbados o amenazados producto de estas acciones criminales. Creemos que es fundamental las garantías de no repetición y la rehabilitación física, psicológica y social. El Estado tiene herramientas para esto y debiera ponerlas a disposición. Y esto también es un llamado al gobierno a tomar en cuenta este proyecto y quizás patrocinarlo, hacerse cargo, para que no sea solo modificaciones administrativas que están planteadas acá, que son potentes e importantes, que vamos a poder generar cambios reales en estos procedimientos, pero también cambios en la vida de esas personas, de esos niños y niñas que quedan a veces al alero de nadie. Artículo 7. El derecho a la protección en el trabajo. Bueno, muchas situaciones. Madres, tías, hermanas, porque habitualmente son mujeres, también tengo que decirlo. No estoy descartando de esto que también hay hombres que se hacen cargo. De hecho, el padre de Gabriela ha sido un permanente, una persona que ha luchado muchísimo, ¿no? por la búsqueda de la justicia. Su tío también, los conozco a ambos y sin duda que hay también padres que llevan adelante la búsqueda de la justicia, no quiero descartar eso. Pero también es cierto que son muchas veces, la mayoría al menos de los casos que conozco y que hemos ido pudiendo determinar a partir de las evidencias lamentables que tenemos en los últimos años, reconociendo que efectivamente hay problemas que tienen que ver además con la desprotección laboral que vivimos las mujeres en general. Lamentablemente existe una desprotección desde el punto de vista laboral. No sé si recuerdan un caso que también es muy público, de una madre que nunca creyó que su hija se había suicidado. Murió en un incendio. Rescataron a los niños, se quemó su casa. Y ella insistió y insistió, insistió deliberadamente para que a su hija le hicieran una autopsia completa, un estudio. Y efectivamente, había muerto antes de la asfixia por humo. La casa fue quemada posterior al asesinato, al femicidio. Y eso fue investigado después. Esa madre, para poder llegar al punto de que efectivamente hicieran un estudio real de las causas de muerte de su hija, que había sido un femicidio, donde afortunadamente sus nietos que estaban dentro de la casa quedaron vivos, uno con grandes dificultades, niños pequeños, que terminaron en una clínica, producto de la asfixia del incendio, alcanzaron a ser rescatados, pero su madre no. Sin embargo, ¿qué significó eso para ella? Que perdiera su trabajo. ¿Por qué? Porque fueron semanas, meses, de ir tras la búsqueda de la justicia, de algo mínimo, que era un peritaje distinto para poder determinar, porque ella no creía lo que había pasado, porque conocía a su hija, porque sabía que eso no iba a pasar. Y las dudas entraron y evidentemente y se demostraron tal y como ella lo sospechaba.
si cometo si digo algún elemento que no sea todo lo preciso, pido 1000 disculpas. Son muchos casos y son muchas cosas, a veces hay imprecisiones respecto de los relatos, de la historia que no me corresponde contar, pero que creo que es importante también ponerle realidad al por qué este proyecto es tan necesario. Es importante el resguardo y la protección del trabajo, tal como en algunos casos se hace, los permisos, el poder establecer mecanismos de licencia para llevar adelante estos procedimientos, porque además los gastos de recursos son tremendos, pero también la protección laboral, porque además de todos los gastos que significan llevar adelante la búsqueda de una justicia, cuando además la justicia se deniega, lamentablemente hay gastos, pero además si hay pérdida de trabajo es como estar en el peor de los mundos. Hay un artículo 8 que establece el derecho especial de las víctimas migrantes. Aquí hay elementos que tienen que ver con las condiciones de deportación cuando existe una situación de investigación en curso, donde también hay una solicitud concreta y expresa de organizaciones migrantes que muchas veces han vivido las consecuencias y que no han podido llevar adelante la interposición de acciones judiciales, precisamente porque están en otros procesos judiciales y bueno, se terminan cruzando estas situaciones y no pueden buscar la justicia de sus familiares. La suspensión y privación de los derechos y responsabilidades parentales y hereditarios. Y aquí creo que esto es muy importante, probablemente es el núcleo de este proyecto de ley. Y que tiene que ver con que, lamentablemente, hoy día, un femicida, cuando cumple su condena, si es que la cumple, finalmente la patria potestad de sus hijos e hijas en común con la víctima cuando son cónyuges, la herencia de la víctima, sus bienes, se quedan en sus manos. O sea, además de arrebatarle la vida, le arrebata todo lo que tiene. Y queda a cargo de los niños y niñas y adolescentes. Eso es inaceptable. Probablemente es de las cuestiones más contradictorias que existen respecto de la situación legal en la cual hoy día quedan los femicidas. Que por lo demás, a todas luces, a mí me parece que ningún femicida es una persona capacitada de estar a cargo de los niños y niñas y de tener su tuición. Por eso este proyecto establece la suspensión de la patria potestad, del cuidado personal de niños, niñas y adolescentes y el ejercicio temporal de quienes corresponda de acuerdo al interés superior de los niños, niñas y niñas. Cuando hay sentencia definitiva, evidentemente es la pérdida definitiva de la patria potestad y de los cuidados personales. Lo mismo respecto de la herencia. Por el solo ministerio de la ley, la indignidad para suceder a cualquier título a la o las víctimas se establecería y operaría con efecto retroactivo, declarándose absolutamente nulos todos aquellos actos que hayan servido para constituir en heredero de cualquiera de las víctimas al condenado por delito de femicidio en cualquiera de sus formas. También creo que ese es un acto de justicia fundamental respecto de la herencia. La responsabilidad del Estado respecto de las víctimas de femicidio. Nosotros creemos que, y quiero volver a citar las normas internacionales en que la garantía de no repetición también tiene que ver con tomar medidas, con resguardar la integridad física, la integridad psíquica, la integridad general, digamos, de las víctimas de femicidio, de los niños, las niñas, de sus familias y de todos aquellos que estarían cubiertos por esta ley. Personas dependientes de las víctimas de femicidio y quienes asuman el cuidado de esta tienen el derecho a un adecuado nivel de vida, incluyendo especialmente a las personas en situación de discapacidad y mayores. En especial a las víctimas de femicidio tendrán derecho a la atención integral en salud, al reconocimiento de su derecho a todo tipo de prestaciones, sin aplicación de preexistencias ni condiciones previas, ni exclusiones de carácter económico de ningún otro tipo, a vivienda digna y adecuada, a la educación gratuita y de calidad en todos sus niveles. Se establece en el fondo una categoría para la postulación de cada uno de estos derechos que hoy día el Estado garantiza en distintas formas para poder resguardarlos por la vía de este elemento. Las víctimas, personas dependientes de las víctimas de femicidio y quienes asuman el cuidado de estas tendrán derecho a la adopción de todas las medidas conducentes a su amparo, protección
y protección frente a toda acción u omisión ilegal o arbitraria que atente o amenace los derechos establecidos en esta ley. Y por último, la legitimación activa especial, que tiene que ver con que las instituciones y organizaciones de defensa de derechos de las mujeres de carácter público y privado tendrán legitimación procesal para poder actuar como parte en favor de la víctima y sus familiares. Hoy día no se puede. En los procesos penales de protección y de reparación ante el femicidio, violación, abusos sexuales y demás delitos cometidos contra las mujeres. Un auto acordado de la Corte Suprema reglamentará la manera en que las instituciones y organizaciones de carácter privado se acreditarán para el ejercicio de esta legitimación. Estos son los elementos fundamentales de este proyecto de ley. Lo vuelvo a repetir, es un proyecto bastante amplio, pero también bastante concreto respecto a sus objetivos. Evidentemente, yo no soy una persona que se enamora de sus ideas, ni mucho menos. Creo que este es un proyecto que puede ser perfectible, que tiene que ser mejorado, al que se le pueden incorporar nuevas medidas. Si hay algo que se nos haya escapado en el proceso de trabajo, que vuelvo a repetir, fue intenso, con Ni Una Menos, con la agrupación. Está aquí también Andrea de Toni, que es cofundadora y vocera de Ni Una Menos. De hecho, la veo por ahí. Andrea fue también, creo que estuvo por ahí, está por ahí, ¿o no? Sí. Andrea fue muy importante también, Elena, perdón, fue muy importante en la elaboración de este proyecto de ley, desde la agrupación Ni Una Menos y desde la agrupación de familiares víctimas de femicidio, Ana Fuente y Julieta Rivera, que esperaría además y solicitaría, Presidenta, que puedan ser recibidas en audiencia como organizaciones formalmente. Hoy día yo las invité para que pudieran hacer parte de esta discusión, básicamente para que pudieran hacer parte de la exposición en el inicio de ella, porque me parecía muy importante, considerando que son las verdaderas autoras de este proyecto y con quienes hemos venido trabajando esta iniciativa. Y bueno, sería muy positivo y muy importante. Este proyecto ya lleva casi 3 años desde que fue presentado. Este creo que es su 3er año, o 2, no recuerdo exactamente, pero ya han pasado un tiempo, ¿no? Y que fuera priorizado por esta comisión en el inicio de esta legislatura me parece que es un tremendo valor y lo valoro y lo agradezco. Y le agradezco a la diputada Maite Orsini porque lo conversamos y porque además es coautora, que haya solicitado a nombre de las autoras que también este proyecto pudiera estar en tabla y que pudiera ser tramitado. Sé que van a poder encontrar las mejores salidas para que el proyecto quede aún mejor de lo que ya ha sido trabajado. No tengo ninguna duda de que aquí están las capacidades y creo además que es un proyecto que tiene una transversalidad de acuerdo que podría efectivamente poder sacar adelante de la Comisión de Mujeres, que tenemos, me imagino, muchas de las que estamos acá, la mayoría, ojalá todas, la disposición de poder avanzar en más derechos y por supuesto también en resguardar que la justicia sea integral, sobre todo cuando se trata de un femicidio, que es la forma de violencia más brutal a la que una mujer puede estar expuesta. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. La verdad, agradecer la exposición bastante completa, acabada. Estoy muy emocionada porque la verdad es que es un tema que en la 4ª región a la que represento me ha tocado lamentablemente con mucha más frecuencia de lo esperado enterarnos de estas terribles situaciones que lamentablemente, como bien dice la diputada Carol Cariola en su exposición, las medidas y las herramientas que tenemos en nuestra legislación actualmente son total y absolutamente insuficientes y me parece que el espíritu del proyecto camina en la lógica que hemos venido conversando también acá en esta Comisión de Mujeres en las sesiones anteriores. La verdad es que yo quisiera dar la palabra porque me la han solicitado ya algunas de las diputadas para que pueda hacer uso de ella la diputada Emilia Schneider y a continuación Ana María Bravo y a continuación María Francisca Bello. Por ahora no, así que adelante. ¿Quién era primero? Yo. Perdón. Ahí está. Muchas gracias, presidentas. Agradecer también a la diputada Cariola por la exposición. Creo que es un proyecto de ley muy completo,
muy integral con la mirada de una situación que usualmente se invisibiliza en los hechos de femicidio, de violencia machista, y que yo recientemente tuve la oportunidad de también acompañar a organizaciones que trabajan estos temas, organizaciones de madres, de familias que han perdido justamente a sus hijas víctimas del femicidio, del suicidio femicida, también a propósito del proyecto de ley que estábamos discutiendo en la sala. Quería saludar también por su intermedio, presidenta, a las organizaciones feministas que nos acompañan, a la vocera Ni Una Menos, ahí a la compañera también de la organización de familiares de víctimas de femicidio, y quería solicitar también, en línea de ir complementando este proyecto con visiones de la ciudadanía, invitar a una organización con la que justamente tuve la posibilidad de conversar esto, que se llama Hermanas y Hermanos en el Dolor, que también es una organización de mujeres, de madres, de familias que luchan justamente por justicia para sus hijas. Ahí, bueno, recientemente estuvimos con ellas conmemorando un año de la partida de Francisca Moll en la comuna de Ñuñoa, así que ahí también sería muy interesante contar con su mirada, y desde ya yo toda la disposición para hacer avanzar este proyecto que aborda una cuestión importantísima. Así que muchas gracias, presidenta. Hacer esa solicitud nada más. Disculpe, es que Sí, me dice por supuesto. Julieta que está en espera en el... La vamos a autorizar de inmediato. Gracias. Adelante, diputada Bravo. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también agradecer a la diputada Carol Cariola por su presentación, y agradecer también a todas las coautoras, como la diputada Maite Orsini, que a buena hora solicitó que se agilizara este proyecto, y que también se les invitara a usted, diputada Cariola, para exponer. Aquí hay un tema que usted ya señaló, diputada, que referente a la necesidad del apoyo y patrocinio del gobierno. Yo hemos estado visualizando aquí con la presidenta que hay algunos derechos o disposiciones que están establecidas que necesitarían un financiamiento por parte del Estado. Entonces, como queremos nosotros, porque fue un acuerdo de todas, darle agilidad a este proyecto, sería muy importante invitar nuevamente o solicitar una audiencia, no sé, la forma más ágil posible a la ministra de la Mujer, y que sigue en la línea de un gobierno feminista, de un programa de gobierno como el que ella misma nos expuso acá. Me disculpa un segundito, es que hemos cumplido la hora de la sesión. Les pido el acuerdo para poder prorrogarla por 10 minutos más, para que todas puedan hacer uso de la palabra. Siga nomás. Se me cortó la inspiración. No. No, pero ya hablando en serio, nuevamente. No, el tema del Ejecutivo. No, sí. Sí, es importante entonces que aquí trabajemos en conjunto para sacar adelante lo más pronto posible, porque es realmente urgente, porque no es aceptable que las familias o las parejas cónyuges tengan que recurrir a la televisión, a un matinal, para que la justicia opere, y así es difícil que opere. ¿Cómo es posible también que se recurra a la solidaridad de un colega, de un abogado, para que patrocine las causas gratuitamente? O sea, aquí el Estado está muy al debe. Así que toda la disposición para avanzar en este proyecto, y bueno, yo creo que también es algo transversal de todas. Gracias, presidenta. Diputada Bello tiene la palabra. Muy breve para que no nos pasemos más en el tiempo. Primero, saludar el proyecto, creo que es importantísimo. Bueno, saludar a los familiares de víctimas, que efectivamente sin ellas esto no podía ser posible. Saludar a la diputada Carol, a la diputada Orsini, poniéndose siempre del lado correcto de la vereda, así es que muchas gracias. Creo que le voy a poner énfasis en la importancia del plazo de investigación. Yo, bueno, ya lo he comentado varias veces, soy parte del Distrito 6, soy diputada del Distrito 6, en donde hemos tenido hechos muy lamentables como el de Nicole Saavedra, quien estuvo siendo torturada
6 días por su femicida. Y creemos que este plazo de investigación de máximo 24 horas puede salvar a muchas chicas. Lo mismo sucedió con el psicópata de Alto Hospicio, que no se les dijeron a sus padres que las chicas estaban prostituyendo en Bolivia. Vuelvo a poner el caso, lo he puesto creo que más o menos 3 veces, el caso terrible de Nicole Saavedra, porque creo que es un emblema para nuestro distrito y son cuestiones que ojalá no sucedan nunca más. Si a Nicole Saavedra se le hubiera puesto un plazo máximo de 24 horas, es probable que quizás ella estuviera viva y quizás cuantas adolescentes más. Así que celebro mucho este esfuerzo. Y el último, creo que me parece interesante que por delito de femicidio la persona implicada pierda la patria potestad o el cuidado de sus hijos. Creo que un hombre que mata a su esposa no puede ser un buen padre. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra diputada González. Marta González. Marta González. No, mira, nada más que agradecer todo el trabajo. Yo en mi primer periodo legislativo y me encontraba con proyectos que llevan mucho trabajo y que finalmente el resultado es de mucha concordancia, porque es demasiado evidente que la legislatura y todo el sistema patriarcal que está marcado por los distintos estamentos en la legislatura se evidencia con estos temas, cómo efectivamente en temas tan sensibles como el sistema se expresa en su total, develado completamente lo estructuralmente patriarcal y machista. Entonces que proyectos como estos yo los valoro, los abrazo y por supuesto también agradecer a las organizaciones que llevan mucho tiempo también peleando por esto, queriendo hacer justicia, también la exposición de Carol, cómo nos lleva a la realidad y hacer de casos concretos, evidentes, cómo vamos decodificando este lenguaje para que la legislatura finalmente tome este tema y nos encontramos con temas aberrantes como cosas demasiado del colmo, pero que impresionante. Más que nada eso y finalmente que claro, que en toda la legislatura la mujer todavía no es considerada un sujeto total de derecho y eso finalmente es lo que vamos a tener que avanzar seguramente con muchos más proyectos como de este estilo, pero nada más que saludar el proyecto y agradecer todo el trabajo. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, dígame, adelante, diputada. Presidenta, que se lograron conectar finalmente Ana Fuentes, Julieta y también, bueno, ya estaba desde antes participando, ¿cierto, Elena? Nada, decirles que estoy muy agradecida de la disposición de la comisión, ojalá tenga una rápida tramitación y evidentemente disponibles con el equipo que elaboramos la propuesta a poder contribuir a irla mejorando y que ojalá pueda ser ley de la República lo antes posible. Eso, muchas gracias. Tiene la palabra diputada Weiss. Ya. No, bueno, obviamente un proyecto muy interesante, muy importante y bueno, acá hay varias que tienen ya autoría y que lo manejan bastante con mucho el articulado, en fin, nosotros, bueno, yo particularmente que estoy por primera vez acá, igual, bueno, me voy a dedicar a analizarlo muy bien, siempre es bueno en general, pero también tener una posibilidad, porque aquí han trabajado con organizaciones, ¿cierto?, de todas las que están acá, pero también y desde mi región, que es la del Biobío, que no es menor en temas terribles que nos ha tocado vivir, también voy a pedir que se incorporen, voy a dar después los nombres, digamos, pero para tener visiones que también incluso regionales son distintas, la situación y la idiosincrasia, en fin, hay muchas cuestiones que en alguna parte en el proyecto algo señalaba como un poco dependiendo del... Entonces solo quería decir eso, que como personas que estamos, yo en este caso llegando acá voy a hacer los mayores esfuerzos para hacer mi aporte con la visión de mi región y mi distrito también, particularmente rural, donde hay temas que son más golpeadores incluso que en otras localidades. Gracias. Muchas gracias a usted, diputada, y por supuesto que si tiene alguna propuesta para invitar, lo vamos a hacer. Ahora, atendido la hora, hay varias propuestas de invitación, yo también quiero hacer otras. ¿Solo te enviamos los nombres de la...? No, lo que pasa es que primero tenemos que tomar el acuerdo porque
creo que también es importante sugerir a otras organizaciones que de alguna manera han participado y que tienen un interés muy importante, como es la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también con ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas, por lo que también voy a solicitar que, además de las organizaciones que ha dicho acá la diputada, que ha dicho acá también Emilia, y las que dirá también la diputada Weiss de su región, les pediría el acuerdo para poder invitar a aquellas organizaciones. ¿Es sobre el punto? Dale para nombrar a otra organización para que lo haga y podamos tomar el acuerdo, digamos, completo con todas las organizaciones ya señaladas. No, era agradecer el proyecto, muy atenta lo escuché. Mi duda queda en, de aquí en adelante, cómo se trabaja, ¿no es cierto?, en la mesa para poder, no sé, en lo particular si son indicaciones, pero sí ir nosotros proponiendo a la mesa algunas otras miradas. Solo tiene que ver con los tiempos en adelante. Por desconocimiento lo pregunto. Perfecto. Bueno, lo primero que, como he visto yo que ocurre, digamos, en la práctica, es escuchar audiencias públicas en primer término para saber las distintas visiones de las distintas organizaciones. Luego podríamos invitar justamente al Ejecutivo, en este caso a la ministra, ¿cierto? Se me sugiere también que incluso pudiéramos invitar a Cernamec, porque son quienes en definitiva elaboran la política, digamos, ya más concretamente. Y por lo tanto tendríamos varias organizaciones y también al Ejecutivo a quien escuchar, y eso obviamente nos va a tomar algunas sesiones y evidentemente que en ese tiempo podemos hacer las propuestas de indicaciones para ir, ¿cómo se llama?, mejorando el proyecto. Diputada, no tenemos tiempo, digamos, límite, podemos nosotras manejar aquello, ¿ya? Adelante, diputado Orsini, por favor. Sí, gracias, presidenta. Sí, se acostumbra primero a dar una discusión en general del proyecto y ahí es donde se reciben... Un minuto. Donde se reciben las organizaciones. Ojalá podamos tramitarlo de la manera más acelera posible. Ojalá propongo 2 sesiones a la discusión general y pedir audiencias de 10 minutos, poder escuchar todas las miradas, luego la votación general y ahí se abriría un plazo de indicaciones para poder presentarlas y empezar la discusión en particular. Claro, perfecto. Entonces habría acuerdo para invitar a las organizaciones y propongo que lo hagamos como propone la diputada Maite Orsini porque es bastante operativo, digamos, la forma que ella propone. ¿Habría acuerdo? Sí, estamos con la diputada. Listo. Bueno, nos quedó pendiente el punto 3 de la orden de la tabla, podemos dejarlo para la semana siguiente, al final también, y con esto ya podemos poner término a la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.